Bienvenida al ex premier, ex congresista, prominente representante del Partido Aprista, que es el señor Jorge del Castillo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad del programa de Perú. Muchas gracias. Bueno, en los últimos días ha aparecido, digamos, su hijo en un plano protagónico, el señor Miguel del Castillo, con quien tuvimos la oportunidad de hablar anoche, y también lo hizo nuestro compañero Jaime Chincha, donde corroboraba que efectivamente estaba elaborando un llamado Plan 200 contra la corrupción para Pedro Castillo. Pero esto ha generado no solamente una reacción en cadena, diciendo que algunos dentro de Perú Libre dicen que no tiene absolutamente nada que ver y digamos, lo ponen aparte, y otros señalan que hay relación que no cuenta con el señor del Castillo, sino con otros representantes, como en el caso de Juntos por el Perú y en el caso de eventualmente el Frente Amplio. En el caso del APRA, se ha pedido incluso la expulsión de Miguel del Castillo por esta razón. Y usted, me imagino que está en un tema hasta emocional, porque es su hijo. ¿Cuál es su opinión de esto? ¿Usted conocía que estaba trabajando para el señor Pedro Castillo? Ya, mira, reitero mi agradecimiento por la oportunidad de poder esclarecer las cosas, ¿no? En primer lugar, quiero dejar muy en claro que mi amor, por mi cariño, por mi hijo, eso se mantiene, y la política no va a ser un factor que quiebre nuestra relación familiar, de ninguna manera. Pero eso no me impide decir que yo discrepo totalmente de la posición que él ha tomado. Y discrepo porque no solamente colisiona con mis convicciones democráticas, que yo asumí desde mi juventud en una sola línea con el APRA, porque defendía las libertades. Cuando yo entro a San Marcos en 1968, era el APRA versus grupos totalitarios, respaldados por Rusia o por China comunista. Y yo opté por la libertad que el APRA nos garantizaba, y no me he defraudado. En consecuencia, años después nos encontramos en esta disyuntiva no deseada, primero así es el sistema electoral, y yo soy absolutamente apegado a la decisión que el pueblo aprista ha tomado. El 99.9% del pueblo aprista hemos tomado la decisión de votar contra el totalitarismo, contra el comunismo, es decir, y votar a favor de la democracia. O por Keiko Fujimori o en blanco viciado, ¿eso es lo que usted dice? No. Blanco viciado no es una opción. Ok, entonces... Blanco viciado es la opción de una opción escapista, ¿no? Ya. Que le va a hacer juego a la opción totalitaria y comunista. Okay. Nosotros no queremos ver al Perú convertido en otra Venezuela. No queremos ver al Perú con este... Correcto, entonces la decisión que usted ha tomado, y usted señala que representa a la mirada, digamos, de más del 99% de los apristas, votarían por Keiko. Claro, no quiero asumir yo la representación del resto, como dirigente del partido no soy. Pero ¿usted sabía que su hijo estaba trabajando con el señor Pedro Castillo? Para llegar a ese punto, permítame decirle. Yo he tenido, por ejemplo, hace un par de días un conversatorio con Mauricio Mulder, con Miriam Vice, que fue nuestra candidata, con Carla García. Converso permanentemente con los dirigentes de base del partido. Anoche he tenido otros dirigentes juveniles. Todos están a favor de votar la opción Keiko, porque es la que nos da una opción democrática en estas circunstancias. El voto en blanco, el voto viciado, es donde algunos que quieren votar por Castillo se ocultan, ¿no? Sí. Para decir, no, yo no estoy con nadie, pero eso sí es responsabilidad. Eso es dejar a la buena de Dios al Perú. Okay. Ahora vayamos a su pregunta. Sí, solamente para que responda a la pregunta y seguir con las preguntas del panel. Sí, claro. Yo me he enterado recientemente de esta decisión. Cuando hubo los primeros indicios, yo hice una reconvención a mi hijo, ¿no? En el sentido de que eso era incompatible con nuestras condiciones. Él ha decidido continuar. Mi hijo es mayor de edad, tiene 45 años. Yo he criado a mis hijos en un ambiente de libertad. Unos me siguen políticamente, otros necesariamente no.
pero esa es su decisión. Entonces yo veo que algunos por mucha maldad me quieren cargar a mí la decisión de un profesional mayor de edad, dueño de sus actos. Eso no es así, ¿no? Cada uno es Señor del Castillo, hemos comprendido que no es su posición, sino que su hijo de 45 años libremente ha tomado la opción de colaborar con el candidato Castillo. Quisiera saber si le he explicado cuáles son sus razones, es decir, cuál es la visión política que a partir de su pertenencia al APRA lo lleva a esa opción. Bueno, es un tema, sinceramente, que yo no he profundizado con él, no he tenido la oportunidad de hablar profundamente con él, pero yo le he marcado mi diferencia. Es más, le he dicho que él, habiendo tomado esa opción, debería renunciar a la APRA, porque no puede ser militante de la APRA y a la vez optar para una opción antiaprista que llegará al gobierno, no solamente va a hacer daño al país en su conjunto, sino particularmente a una serie de instituciones, entre ellas el APRA en primera fila. Así que creo que esa es una cuestión que hay que tener sumamente clara. Al resto, Fernando, yo tuve años con otro presidente. Sí, Jorge, vamos a mejorar la comunicación porque la verdad se está entrecortando la misma y queremos escuchar claramente lo que usted tiene que decir aquí en Ampliación de Noticias. Si me permites, Carlos, cuando regresemos tu pregunta, claro. Vamos a ir a una pausa porque el tiempo nos gana. Ya regresamos a Ampliación de Noticias. Bien, continuamos en Ampliación de Noticias por RPP La Voz del Perú. Estamos conversando con el ex congresista, ex premier Jorge del Castillo. Y quería consultarle, señor del Castillo, ¿cómo está? Buenos días. Acá estoy. Sí, hay una serie de comentarios bastante fuertes realizados por propios miembros del Partido Perú Libre. Inclusive hablamos de congresistas electos a raíz justamente de esta información sobre su hijo. Por ejemplo, el congresista electo Guillermo Bermejo. No escucho nada, muy poco. ¿Perdón? Nosotros sí lo escuchamos bien al señor del Castillo. Sí. Y quizá Carlos no lo está escuchando de manera correcta. A ver, voy a continuar con tu pregunta, Carlos. Señor del Castillo, lo que le está preguntando el señor Carlos Villarreal es lo siguiente. Hay reacciones inmediatas dentro de Perú Libre respecto a la presencia de su hijo Miguel del Castillo. Ajá. E incluso hay un congresista virtualmente electo, que es el señor Bermejo, que tiene también sus propios problemas en términos de investigación, pero que ha dicho que de ninguna manera el hijo del tío George tiene cabida o capacidad dentro de lo que puede ser un plan de gobierno del señor Pedro Castillo. En todo caso, su análisis político sobre el tema, porque ya nos ha dado su posición personal como padre, que guarda la distancia del caso en términos políticos, pero que evidentemente no puede hacer nada respecto a una decisión que ha tomado su hijo mayor de edad, ¿no? Así es. Bueno, ese señor Bermejo es conocido como tener antecedentes terroristas, ¿no? Es un sujeto violentista. Una vez recuerdo que lo detuvieron frente a la Embajada de Venezuela, donde iba a hacer bulla en respaldo a Chávez y Maduro. O sea que la opinión de un tipo violentista, un comunista extremista, no tiene ninguna importancia, ¿no? Aquí lo que vale es que yo creo que una gran parte del pueblo peruano, y lo vemos cómo va creciendo en la encuesta, va esclareciendo el tema, ¿no? Y se va dando cuenta del peligro que podría resultar una elección de este tipo. ¿A qué nos va a llevar? A una asamblea constituyente. Han firmado ahí una proclama ciudadana bastante ingenua, ¿no? Pero no hablan una palabra de la asamblea constituyente, que es el mecanismo que usó Venezuela, que usó Nicaragua, que usó Bolivia para violar la Constitución y hacer lo que ellos querían y perpetuarse en el poder, que es lo que creo que va a suceder. Por otro lado, creo que el pueblo es bien claro
que el estatismo que esta gente pretende imponer va a ahogar los emprendimientos, las iniciativas personales, individuales o colectivas de trabajo, ¿no? Y por cierto, creo que también ahí va a haber un ahogamiento de las libertades. Y el ejemplo lo tenemos en Venezuela. ¿Por qué se han venido 1 millón de venezolanos al Perú? ¿Y por qué se han ido en total 5 millones a diversos países de América Latina y Estados Unidos? Porque no pueden vivir en su patria. Que ha llegado al extremo Maduro, después de hacer barbaridad y media con la economía, ahora pretende privatizar por parte de la empresa petrolera PDVSA, después de haberla quebrado en su esquema estatista y burocrático. Entonces, por eso es que en primer lugar, permítanme decirle a mis compañeros del APRA, yo les pido que en su totalidad nos volquemos en un voto democrático. No vale el voto en blanco, no vale el voto viciado. Ese es hacer el juego a aquel que está en esta encuesta ganando por poco, pero ese poco puede ser disuelto si es que los pocos a su vez que pensaban votar en blanco viciado, y no solamente apristas, sino también de otras agrupaciones, diciendo, yo escucho a veces unos discursos, si me permite Mónica, dicen, yo no puedo votar por Keiko. Oiga, si alguien recibió los golpes de la dictadura, entre otros, he sido yo. Fui preso el 5 de abril, fui testigo contra el señor Fujimori, yo denuncié las cuentas de Montesino y por eso sufrí mucha persecución, en fin, 1000 temas. Pero sobre mi posición antagónica, discrepante y crítica, está mi respeto a mi país. Mi preocupación sí, por hemos el Perú. comprendido eso, Por señor eso, Jorge del Castillo. Permítame que le pregunte, ¿nos ha dicho usted que 99.9% de los miembros del APRA van a votar por Keiko Fujimori? Está dirigiéndose, sin embargo, a sus compañeros para pedirle que lo hagan, cuando nos ha dicho antes que ya han decidido eso. Y se dice, sin embargo, que algunas otras personalidades, y se menciona en concreto el señor Gustavo Saberbein, que fue un ministro inolvidable en el primer gobierno de Alan García, habría estado también en contacto con el señor Castillo. ¿Usted tiene alguna información sobre eso? No creo. Gustavo Saberbein vive en Chicago, Estados Unidos. Creo que él está... Yo tengo aprecio personal, pero en este tema también está absolutamente equivocado, ¿no? Y cuando yo hablo del 99%... ¿Usted sabe si ha tenido contacto, digamos, eventualmente con esta coordinación del llamado plan, que además resulta que ahora hay 3 grupos distintos dentro de las cercanías del candidato Castillo para hablar de un plan? O sea, en el caso concreto de la pregunta es, ¿Saberbein ha tomado contacto, más allá de que viva afuera, ¿no? Ahora las fronteras no son un impedimento. La verdad no tengo ninguna información sobre eso, no, en lo absoluto. Y más bien lo que ustedes me comentan, esto que hay hasta 3 vertientes, es para que vean el desorden en que esta gente funciona. Con esas características va a ser muy difícil gobernar, ¿no? Y pretenden poner como prioridad la Constitución cuando la prioridad es la pandemia y es la recuperación del trabajo a través del mejoramiento de la economía. Así es que esos son los puntos. Los malpensados dirían que la presencia del señor Miguel del Castillo, que todavía tiene filiación aprista, sería una especie de topo, de decir, no solamente escopeta de varios cañones. ¿Usted qué respondería a eso? O sea, es decir, está fíjese, fastidiándoles el plan a los señores de Pedro Castillo. A ver, Miguel no ha tenido en el APRA ningún cargo dirigencial jamás. No ha tenido ningún puesto público. Una vez fue candidato a la alcaldía de Barranco, sin éxito, y no tenía otra relación con el partido. Así que me extraña que a él le quieran endilgar una representación del APRA que no tiene. Yo digo, el pueblo aprista claramente está orientado a salvar el Perú una vez más, porque el APRA siempre lo ha hecho, como muro de contención del comunismo en las universidades, en los sindicatos, en las calles. El 2006 con Alan García derrotamos la opción chavista que en ese momento representaba a Ollanta Humala e hicimos un estupendo y excelente gobierno. Y ahora, una vez más, estamos llamados a salir junto con otros demócratas peruanos a decir presentes, nosotros no podemos permitir que el Perú caiga en una hondonada totalitaria porque de ahí
no se sale. Ese es el tema, ¿no? Sí. El tema de la última encuesta que hemos conocido de Datum, efectivamente se acercan posiciones, pero hay una cosa clara también, el señor Castillo sigue adelante con 44% en un simulacro de votación y Keiko Fujimori con 41%. Todavía hay un grupo de indecisos, hay todavía quienes van a votar viciado y en blanco. ¿Usted también ve un final de fotografía o qué lectura tiene? Porque lo que sí se ve claramente es que Castillo ha detenido, pero no ha bajado en la intención de voto, ni menos en, digamos, el simulacro. En el caso de Keiko sube, pero lentamente. Posiblemente hay gente que puede ver que no le vaya a alcanzar. Bueno, había una diferencia, entiendo, de 20 puntos al principio de la campaña, ¿no? Si es que del 11 de abril para acá, digamos, se ha cortado esta diferencia virtualmente a 2-3 puntos. O sea, hay un empate técnico en ese momento, pero cuando uno lee tendencias, cuando uno lee una encuesta tiene que apreciar las tendencias, ¿no? Y la tendencia de ella es una tendencia creciente, mientras la otra es una tendencia estática. Entonces, ahora, esto no quiere decir que uno tiene que cantar victorias, no, esto es una campaña sumamente difícil. Creo que hay el voto de mucha gente que está ejerciendo un voto no por tener una afiliación comunista, ni nada por el estilo, qué ocurrencia. Está ejerciendo un voto de rechazo, de protesta, y ustedes mismos dijeron hace un momento, el agravamiento de la pandemia, 414 muertos, la cifra oficial hoy deben ser más en la realidad, pues hace que la gente que no encuentra oxígeno, que no encuentra camas UCI, que es un desastre, las cosas que no se supieron arreglar desde la época del señor Vizcarra, gran irresponsable de estas cosas, gran irresponsable por no serle estas cosas, o sea, responsable de muchas de estas muertes. Entonces, ¿cómo ejercen su protesta? Votando por Castillo, porque creen que ese es el cambio. Lo que no saben que es el cambio, al abismo. Ese es el punto. Señor del Castillo, y díganos, sí, por favor, ¿cuándo es que habrá una reunión de la dirigencia del APRA? Supongo que tiene que tomar decisiones de múltiple tipo, entre otras el reinscribirse, ¿no? Buscar las firmas para eso. No sabemos si hay una dirigencia reconocida por todos, pero ¿tendremos pronto algún comunicado no oficial del APRA, más allá de lo que nos ha dicho usted hoy? Sí, hay una declaración ya. Entiendo que hicieron un plenario. Hay otra declaración de la Comisión Política que preside Mauricio Mulder. Yo he tenido una reunión con él, decía, hace un par de días, y con Nidia y Carla y otros compañeros de todo el Perú, que estamos muy comunicados, y esa es la posición del APRA. O sea, hay una posición oficial del partido y hay una posición, digamos, de hecho, repito, el 99.9% de la militancia. Hay algunos despistados ahí que quieren, contados con los dedos de la mano, bueno, pero ok, tampoco no lo vamos a amarrar. Bueno, es su derecho, ¿no? Sus decisiones. También. Claro, es su derecho, por supuesto. Ahora, justamente una de las cosas de la democracia es la tolerancia, pues, ¿no? Y justamente, bueno, usted tiene que ser también tolerante, aparte del cariño que pueda tener por su hijo, pero si lo expulsan, me imagino que usted no va a objetar eso, ¿no? Dentro del APRA, me refiero. No, por eso yo he sugerido, a él le he dicho, tú tienes que retirarte del APRA, porque acá hay una incompatibilidad. Y yo quiero ser muy claro, permítame, Mónica, una cuestión. Yo he incursionado así pininos, ¿no? En el tema del periodismo, de algunas entrevistas en el canal UCI, que lidera justamente, que dirige Miguel, ¿no? Todos los miércoles tengo un programa ahí. Bueno, el miércoles pasado ha sido mi último programa. Yo le he comunicado a mi hijo Miguel que yo no voy más en UCI. Okay. ¿Por qué? Porque él me da a mí un espacio, ¿no? De hijo a padre, y yo he hecho entrevistado a todos los candidatos. Inclusive a Pedro Castillo lo invité, no aceptó, ¿no? Algunos aceptaron, pero sí hubo otros una no larga aceptaron. Entrevista con él en UCI, ¿no? Una de las primeras, creo. Que hizo el señor Acuña. Sí, claro, ¿no? que la hizo el señor Acuña, que hace un gran papel. Pero mi retiro del canal UCI, quiero dejar en claro, es por una cuestión que yo considero que debo hacerlo, de conciencia. No le pido a ningún periodista que está ahí, como el señor Acuña y otros señores, que me sigan el camino de ninguna manera. Eso es otra, ellos tienen otro tipo de relación, ¿no? Será profesional, en fin. Yo no. Yo estuve ahí, ad honorem, aprecio, de cariño y de vocación, y prefiero cortar para justamente
que este deslinde sea claro, ¿no? Le agradecemos. Y entiendo que UCI, como tal, no está comprometido en este tema, sino él en lo personal, pero de todas maneras, más vale tener las cosas claras y el chocolate espeso. Muy bien, hablando de chocolate espeso, tenemos que ir a la pausa comercial. Le agradecemos y vamos de inmediato al gran resumen de la hora. No, a ustedes más bien les agradezco. Buenos días. Buenos días.